Mac, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar Mac porque, bueno, simplemente por cómo se llamaba su usuario, por ponerle un nombre. Y Mac simplemente es una persona, ¿vale? Imaginaros un chaval, que sois un chaval completamente normal de Estados Unidos. Estáis un día en verano, probáis por primera vez el alcohol, luego os vais a un lago con unos amigos, ¿sabes? Y un coleguita tuyo, ¿sabes? El típico Fred, que llega Freddy, ¿sabes? Te dice, hermano, tengo algo mucho mejor que el alcohol, brother. Estamos aquí en un lago increíble, no sé qué, te da un porro de marihuana. Vale. Bueno, entonces tú pues, te tomas un porro, tal, tú eres el Mac, ¿sabes? Acabas de pasar de adolescente a adulto, ya estás tomando cosas serias, marihuana, etc. Pero digamos que Mac siempre había tenido como una idea, ¿no? De que algo más había por ahí, de que, yo qué sé, que la vida no era todo simplemente beber alcohol, fumar marihuana, pues, estudiar y poco más, ¿no? Y un día decide empezar a leer sobre algo que le sonaba un poco de oídas, que es el tema de las setas psicodélicas. Vale. ¿De acuerdo? Entonces empieza a leer en foros, empieza a ver vídeos en internet, empieza a buscar información sobre el tema, ¿no? A ver cómo funciona esto, realmente qué puedes conseguir con ello, y precisamente pues es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Verías seguramente un vídeo como este en el que cuentan, se ven historias de gente que ha tomado este tipo de sustancias y que, digamos, a qué estados te lleva, ¿sabes? Ya conoces el alcohol, ya sabes que pues, para fiesta, para esto, para lo otro, te puede poner un estado así colocado, la marihuana igual. La seta, ¿por qué? ¿Por qué, sabes? La gente, si se vuelve... Bueno, hay gente que dice que te vuelves loco y no sé qué. ¿Por qué la gente lo tomaría igualmente? En fin, empezó a investigar. Y en una de estas, él llamaba a su amigo Jimmy, ¿vale? Siempre le llamaba, siempre le avisaba, siempre le comentaba lo que iba encontrando, ¿no? Pues mira esto, tal, tenemos que probarlo un día, ¿sabes? Llamaba a su colega. Y precisamente en verano del 2018, ¿vale? De nuevo, pues un verano de estos que empieza el calor, allí en Estados Unidos, y recibe una llamada. ¿Llama? Jimmy. Dice Jimmy, y claro, le llama, dice, Jimmy, ¿me está llamando? Dice, sí, tal. Dice, tío, dice, tengo una cosa para ti. Dice, tengo una cosa para ti que me llevas avisando, me llevas comentando ya meses y te va a encantar. El dealer, ¿no? Claro, entonces dice, ¿qué me estás contando? Dice, bueno, vente para mi casa, que vamos a probar esto, que no sé qué, que ahora verás. Y cuando llega a casa de Jimmy, eran setas alucinógenas, efectivamente. No dice de qué variedad, que esto es importante, ¿vale? Porque las variedades cambian mucho la potencia, el cómo pegan, qué tipo de viaje te induce, ¿de acuerdo? Qué tipo incluso de visiones o de visualizaciones digamos, de geometrías puedes ver. Cambia muchísimo de una variedad a otra. En este caso no se sabe, y probó 2,5 gramos en seco, de golpe. Vale. Cosa que no es aconsejable, lo aconsejable es empezar muy poco a poco, medio gramo, 1 gramo, porque puede pegar muy fuerte, pero en este caso, como decía, ¿no? Depende de cada variedad, depende incluso de la persona, a él y a su amigo Jimmy no le pegaron nada. O sea, el tío se las tomó y después de un rato, pues como que sí, se sentía mucho mejor, se sentía como... Él lo describe como si hubiese tomado una gominola como un comestible de estos de marihuana. Vale. ¿Vale? Como que estás... O haber fumado mucha hierba y como si hubieses fumado por primera vez. O sea, todo le daba risa, estaba como muy en paz, muy bien, muy, bueno, chill. Pero no tuvo grandes visiones y tal. Y el tío lo tenía asociado. El tío había leído sobre el tema de encontrar el propósito en la vida, como encontrar el sentido en general de la vida. Por tanto, él iba buscando como esa idea en particular. Vale. Y con esta primera dosis no tuvo realmente nada. El propósito realmente de su viaje o de esa búsqueda, ¿no? Que el alcohol no pudo saciar, la marihuana tampoco, era esa búsqueda de sentido, ¿no? Con su vida y con él mismo. Sí. O sea, él desde el principio que empezó a investigar, lo que más le llamaba la atención de la psilocibina es el hecho de que la gente tiende a ligar, ¿no? a como unir los puntos entre la psilocibina, las setas, y Vale. el encontrar tu propósito en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que tiene ese poder? A ver, el por qué es mucho más difícil de explicar que... Se puede sentir, ¿no? Igual, ¿verdad? Claro, eso es, una vez las tomas, puedes llegar a intuir o a entender por qué se puede llegar a sentir, aunque pues, te puede dar un mal viaje, te puede dar... Pero en general, si lo haces con una intención adecuada, en un entorno adecuado y sobre todo con una integración. Yo más importante, esto lo hablaremos después, pero más importante que el viaje en sí, que lo que ves o lo que sientes o lo que descubres, es cómo lo integras luego, ¿vale? Si tienes un proceso terapéutico después o no, que quizá esto es lo que a él le faltó potencialmente, claro, ¿no? Entonces, realmente el por qué,
bueno, se habla de muchos factores, ¿no? A nivel científico sí que hay una forma o sea, hay formas de parametrizar el por qué pasa esto. Básicamente el cerebro, o sea, tú haces un escáner del cerebro cuando estás en pleno pico, viendo las cosas más bellas que jamás has visto, sintiendo un amor imposible, un amor profundo, y el cerebro está completamente apagado, completamente relajado. Así que podríamos pensar que estaría al revés, ¿no? Que estaría como súper iluminado. Claro. Y han hecho estudios en los que les ponen electrodos a las personas en la cabeza y efectivamente el cerebro está completamente... Hostia, no sabía eso. Neutral, está completamente apagado, completamente... O sea, es como un estado meditativo mega profundo. Claro. Claro, porque estás consciente, estás despierto, pero tu cerebro está tranquilo, está apagado. Este punto es muy interesante y lo relaciono un poco con experiencias cercanas a la muerte que he leído. Gente como clínicamente está muerta, su cerebro está apagado, su corazón no late, pero está teniendo un viaje de conciencia, ¿no? Entonces... ¿Es porque la conciencia no está en la mente o en el cerebro o por qué piensas que es? A ver, definitivamente no está en la mente ni en el cerebro, eso creo que está también más o menos demostrado a nivel científico hasta cierto punto, obviamente con todo esto con comillas y con pinzas. No hay estudios quizá muy sólidos, pero objetivamente sí, si la persona está muerta, el cerebro apagado, el corazón apagado, está así 10 minutos, 5 minutos, no hay forma de que clínicamente vuelva sin secuelas. Vuelve sin secuelas, es un milagro, y aún por encima el tío se acuerda de todo, ha visto la sala de operaciones, ha visto no sé qué, ha visto luego a seres queridos, a otras personas, bueno, pero esto es para otro, incluso para otro episodio, podría llegar, pero en todo caso la psilocibina lo que permite, y esto lo comentaremos con la segunda historia, que hay ya lo veréis, es una cosa espectacular, un tema con el tema de resincronizar o reformular tu cerebro incluso, ¿vale? Como reestructurar tu cerebro. Pero volviendo a la historia de Mac, simplemente tuvo una primera sesión tranquilita. Entonces, otro día dice, pues el tío estaba en su casa unos meses después y llama a Jimmy, le dice, Jimmy, dice, escúchame hermano, tráete 5 gramos de setas para cada uno, ¿vale? Vente para mi casa, que nos vamos a meter otro viaje y vamos a darle de verdad, vamos a ir esta vez pues a 5 gramos, doblamos la dosis. Tenía ganas de más, ¿no? Claro, el tío como que buscaba de nuevo esa parte más espiritual y más profunda. Problema que, de nuevo, pilló doble de dosis, que, de nuevo, en estas cosas lo mejor es ir muy poco a poco, ir subiendo poquito a poco la dosis. Pero bueno, en todo caso, claro, esta persona además no le pega tan fuerte la medicina o la sustancia, porque esto en otras partes del mundo pues, se le considera medicina. Medicinas ancestrales o plantas ancestrales, ¿no? Medicina. Hay gente a la que la medicina o la sustancia no le afecta tanto y te puede dar menos, entonces necesitas más dosis, pero igualmente lo suyo es ir poco a poco. Pero ellos decidieron 5 gramos para cada uno y nos damos caña. Y claro, en este viaje, que no es el viaje que voy a contar, en este viaje él simplemente estaba en su casa, sentado en el sofá y empezó a ver visuales muy chulos, muy divertidos, muy intensos. Aquí sí que empezó a ver algo de visuales, pero no sentía nada particular. Y el tío, pues además, estaba así en su sofá, dice, pero me cago en la puta. Dice, ¿Jimmy? ¿Dónde coño está mi Jimmy? Se levanta, se va a la cocina y ve al Jimmy dando vueltas en la cocina. Una vuelta, otra vuelta, más vueltas. Y el tío diciéndole, pero, hermano, ¿qué haces? ¿Sabes? Y el tío sí que entró, el Jimmy sí que entró en un viaje más profundo, ¿no? Con esos 5 Gs, esos 5 gramos. Y estuvo dando, o sea, el tío dice que estuvo como 3 kilómetros andando en su cocina, alguna cosa así, en plan, bueno, heavy metal. Y, pero digamos, pero de nuevo, volviendo a Mac, para él era como, guau, qué colores más chulos, pero... ¿Y? O sea, ¿qué más? ¿Sabes? Como que no, nada más especial que esto. Así que lo que decidió es meterse de repente, o sea, de 5 gramos, ya había hecho una cosa que no debería hacerse entre comillas, que es doblar la dosis, pues de 5 gramos decidió pasar a 15 gramos. Joder. De nuevo, 5 gramos, dependiendo de la variedad, dependiendo de cada persona, etc. Es súper alto eso. Es muy alto, ya 5 gramos ya es una dosis heroica, ¿vale? Terence McKenna, que es el psiconauta o el estudioso. ¿Quién fue Terence McKenna? Claro, se fue el estudioso o el psiconauta más, de los más reconocidos de la historia de la humanidad. Simplemente él es una persona que estudió muy en profundidad la psilocibina, la dimetiltriptamina, que es el DMT, el famoso bufo, la ayahuasca, ¿no? Todo esto. Todas estas sustancias, estas moléculas, las estudió en profundidad. Hay más de 4 o 5 mil horas de audios suyos, de entrevistas, de él mismo narrando sus vivencias y sus experiencias, conociendo la sustancia, conociendo las entidades que ha conocido, que ha visto, entidades, figuras, no sé, seres incluso a nivel espiritual. Bueno, pues él es de Estados Unidos
Durante años estuvo estudiando este tipo de sustancias, tanto en Estados Unidos como en la selva, iba mucho al Amazonas a aprender con las tribus, etcétera, y es posiblemente uno de los historiadores o investigadores de estas sustancias y de la conciencia más importantes de la historia, yo diría incluso. A nivel divulgativo, ¿no? A nivel o divulgativo a nivel general. y a nivel general. También general, de o sea, probador. como probar, y probablemente sea, no sé, de las 10 personas que más han tomado psilocibina en la historia, quizá, no lo sé, ¿no? O al menos documentado, de forma documentada. Y está documentado sus viajes, ¿no? Claro, están mega documentados. Bueno, hay cada película de él ya podremos hacer también otro episodio porque hay largo y tendido ese tío. Es muy, muy interesante. Pues él tiene tanta experiencia, fíjate, que ya reconocía muy bien la diferencia entre 1 gramo de psilocibina y desde 1 gramo hasta 4 o 5 gramos, él lo reconocía como un viaje, o sea, había hecho muchísimos viajes, por tanto había hecho como que siempre, tenía muy bien medida la distancia, ¿no?, entre uno y otro. Y de 1 a 4 gramos es un viaje bastante ligero, bastante controlable, bastante tranquilo, la mayoría de las veces, obviamente, siempre dependiendo de muchos factores. Y a partir de 4 o 5 gramos es lo que él denominaba una dosis heroica, ¿vale? La hero dose, que se dice en inglés, y es básicamente eso, una dosis en la que ya aquí empiezas a perder el control y donde tienes que aprender a soltar ese control y a decir, vale, yo no puedo controlarlo todo, voy a ver qué me tiene que decir la medicina, qué tengo que ver aquí, qué tengo que resolver para que efectivamente todo fluya mucho mejor, ¿de acuerdo? Sería, yo qué sé, el equivalente a, pues si en un motor bueno, no sé, como si hubiese una pequeña piedra en un motor, pues claro, cuando es pequeñito, tú más o menos lo puedes controlar todo. Cuando la piedra es grande, pues ahí se complica, ¿no? Y tienes que dejar que soltar eso, porque si no, pues claro, no pasa la conciencia en este caso, ¿no? Como que hay algo que te está bloqueando. En todo caso, este men, el Mac, decidió subir a 15 gramos, que es como 3 veces más una dosis heroica. ¿Hasta qué punto eso no es como una especie de trampa espiritual, ¿no? O el ego buscando ser espiritual. ¿Sabes lo que quiero decir? Como muchas veces la espiritualidad, ¿no? o el despertar va asociado como al alma, ¿no? A poder conocer tu ser infinito, ¿no? Que bueno, muchos libros, muchas culturas lo hablan. ¿Hasta qué punto el ego no se quiere adueñar de esa iluminación y nunca es una iluminación real, sino que todo es... ¿Se me explico? Como que todo es una máscara del propio ego. Pues claro, 15, después de 15, 30, ¿no? Y es como... Claro, a ver. ¿O qué busca realmente? ¿Qué le hace a una persona pasar de 5 a 15? No, porque si estás haciendo una búsqueda, como que vas poco a poco, jugueteando, vas como, ok, ahora pruebo 7, ¿sabes? Como que lo haces progresivamente y con conciencia, ¿no? Aquí no digo que no haya conciencia, pero sí que he oído... Bueno, un poco de inconsciencia. Un poco de... A ver, sí, pero claro, o sea, ¿cómo decir esto? Cuando montas por primera vez en una montaña rusa, esa sensación que tienes... Hasta que no la tienes, no la tienes. ¿Me explico? Cuando la tienes, sabes lo que es. O sea, dices tú, hostia, he montado una montaña rusa. Claro, pero 5 ya, ver visuales ya, ¿no? Sí, claro, pero para él tenía la sensación de que nunca había subido una montaña rusa. Eso es. Vale, bueno. Y yo tengo la sensación de que efectivamente cuando llegas a un punto, no sé, yo pues en estados meditativos, no necesariamente con medicina, con sustancias, pero en estados incluso solo meditando, he llegado a ciertos puntos después de a lo mejor 1 hora, 45 minutos de meditación profunda. Sí que... En los que, tío, cuando he estado ahí y cuando salgo digo, vale, esto sí que es otra cosa, ¿sabes? En plan, joder, he tenido visiones. Yo sin ningún tipo de sustancia he llegado a tener visiones como con... Pero no sé, no visiones, es que no sé cómo explicarlo, sino como que yo veía como veo ahora la realidad. Sí. Eso con respiraciones holotrópicas, ¿no? Por ejemplo, respiraciones holotrópicas, he tenido visiones así. Interesante también eso para... Eso para otro episodio, para otro, porque la conciencia al final tiene eso, ¿no? Tenemos aquí como... Infinita. Sí, para 1000 episodios. Total. Sobre este tipo de viajes. Entonces, con las setas lo que tiene es que cuando llegas hay un punto en el que llegas que dices tú, vale, esto es lo que la gente me estaba comentando, ¿no? Y llegas a un punto en el que estás en un estado, de hecho ahora lo comentaré, ¿no? Con el tema del viaje de Mac, en el que llegas a puntos en los que dices tú, joder, me suena esto de algo, no sé a qué, pero como tengo la sensación de haber estado aquí antes. De hecho, él, para ponernos ya en contexto, cuando decidió tomar los 15 gramos, pues él estaba un día en su casa, se preparó un té de estas, porque con tantos gramos normalmente lo que se hace es triturarlo y tomarlo en agua. No, o sea, si alguien quisiera hacer algo así, por favor que no se coma 10 o 15 gramos de golpe porque puede ser muy duro para el estómago. Entonces él se preparó un té, una infusión con los hongos y básicamente se esperó a que llegaran los visuales. En este caso llegaron rápido, como a los 20 minutos, porque cuando lo tomas en infusión, parte de la psilocibina ya se ha descompuesto en psilocina, que es el principio activo, digamos, lo que entra en el torrente sanguíneo, lo que llega al cerebro, lo que te da los visuales, lo que te
Pero te activa, conecta, ¿no? Literalmente. claro, lo que te activa o desactiva el cerebro. Muy interesante eso, ¿eh? Eso es muy, muy interesante. Ese es un punto interesante porque hasta qué punto no es alcanzar o ver algo que, ¿sabes? Como añadir algo más. Claro, eso- O quitar capas para desprender el velo y ver realmente la Claro, realidad, eso es ¿no? algo que comentaremos en el segundo viaje, que, ¿vale? Si alguien está escuchando ahora mismo, pues que se lo guarde en algún rincón una del caja, cerebro, ¿vale? que lo sacaremos después en el siguiente viaje. En todo caso, Mac pues estaba en esta situación y estaba solo en casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque él había decidido que, bueno, iba a tomar una dosis fuerte, 15 gramos, era consciente de que era una dosis fuerte y pensó, bueno, mira, si se va a poner fea las cosas, ¿vale? Si por algún casual se pone fea la cosa, prefiero no molestar a nadie. Bien, ok. Craso error. De hecho, él mismo Entonces, reconoce que no fue la mejor de las decisiones, pero él no quería, como él dice, bueno, si se pone fea las cosas, pues para no alterar a nadie, para que nadie se ponga, como que que no tener que meter a nadie en esa situación, lo gestionaré yo solo. ¿Vale? Vale. Cosa que es un problema porque, pues, como digo, estar solo en un viaje así de potente se puede complicar la cosa fácil y rápido. Así que nada, a partir de los 20 minutos más o menos, le llega una visión, unas explosiones de color y de visuales enormes, ¿vale? Visuales enormes, visuales muy fuertes, y en un momento dado estaba el tío sentado en su sofá y claro, se huele así y dice, uy, se huele así un poco el sobaco y dice, joder, me acabo de acordar de que yo antes de tomar setas, de hacer la ceremonia, Joder. había ido al gym. Se le potenció el olor con el... Claro, además, Sí, eso, ¿no? sí, eso Hostia. con este tipo de sustancias, Sí. todos los sentidos se amplifican, ¿no? La vista, Sí. o sea, bueno, no se amplifican, todo se potencia, mejor dicho. Entonces, todo lo que ves, claro, los colores los ves más vivos, los olores los sientes más fuerte, por eso tiene la gente la sensación de estar como muy presente, porque todo es, ¿sabes? Aquí y ahora Claro, es todo claro. más fuerte de repente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es que, claro, luego lo hablaremos, en verdad, pero es quitar un velo o cambia todo, ¿no? Es como... pero Claro, eso estaba ahí ya, quizá la perspectiva es lo que exacto, cambia. ese es el punto, pero luego lo hablamos, hemos dicho. Pero sí, en todo caso él, como digo, empieza a olerse y dice, uy, huele un poco a cochino, ¿sabes? Huele un poco a marrano. Me voy a pegar una ducha, que vengo del gym. Voy a hacerlo antes de que me pegue fuerte. Dice el Ya cabrón. una horita ya, ¿no? Claro, el cabrón llevaba 20 minutos, más o vale. menos. Empezó a pegar fuerte y empezó ya enseguida a olerse y dice, uy, claro, no me había yo dado cuenta de esto. Y es como, tío, precisamente, o sea, claro, es un problema esto el de decir, bueno, antes de que me pegue, antes de que se ponga en seria la cosa, ¿sabes? Cuando ya normalmente a los 20 minutos, cuando has tomado una infusión, ya empiezas a llegar al pico. Es como que el pico llega muy, muy rápido, llega a los 30-40 minutos, no más. ¿Sabes? Normalmente, si has tomado ingiriendo, a lo mejor te puede llegar a la hora incluso el pico, ¿no? Pero en este caso llega enseguida. ¿Este chico lo hizo con limón? No, en este caso O sea, no hizo el limón tech, ¿no? Que bueno, explica lo que es el limón tech. el lemon tech, o sea, básicamente lo que comentaba antes, ¿no? La psilocibina es digamos, es el principio activo o es el componente que tiene la seta en sí, ¿no? Lo que da la alucinación. Bueno, no es lo que da la alucinación, es como lo que precede al compuesto, a la molécula que nos va a dar las alucinaciones o nos va a poner en ese estado de conciencia, que se llama psilocina. ¿Vale? Primero viene la psilocibina y luego pasa luego cuando la tomamos, por ejemplo, si tú te comes la seta entera, en tu estómago, el ácido del estómago lo que hace es digerir ese compuesto y la psilocibina pasa a ser psilocina, que es lo que entra en el torrente sanguíneo, lo que llega al cerebro y lo que nos activa el estado de conciencia alterado. Con el limón, lo que conseguimos, el limón al ser tan ácido, lo que hace es un precursor, o sea, lo que está haciendo es descomponer, ya está descomponiendo la psilocibina previamente. Pero claro, tienes que, primero, licuar. No vale con cortar realmente, tienes que licuar la seta para que toda la psilocibina, todas las partículas de seta entre en contacto con el limón. Entre en contacto con el limón, porque el limón tiene que hacer contacto con la psilocibina, con la parte, entre comillas, no siempre es así, porque no solamente está ahí, pero la parte oscurita, si ves una seta alucinógena, ves que por dentro está oscuro, esa parte normalmente suele ser la psilocibina. Claro, si tú echas ahí simplemente y ya está, lo que queda por dentro, o sea, la seta no es permeable, no es permeable, es más bien como impermeable, entonces solo se hace la primera, una capa. Vale. Por lo tanto, cuando lo licuas y lo tienes todo... Vale. O sea, un proceso que se haría en el estómago se hace previo. Directamente el limón con la psilocibina. Pero el limón tienes que dejarlo 20 minutos actuar, si no es como prácticamente, en principio, en teoría, es como si no hiciera nada. Luego a nivel placebo sí que puede ser que tú te comas la seta y le metas un limón para empezar, para evitar un poco el sabor fuerte y que a efecto placebo como que te llegue antes y que puede ser. No se sabe a ciencia cierta porque tampoco hay
estudios muy precisos con esto, aunque sí que hay estudios con eso, con lo de, mira, si el limón lo dejas 20 minutos Vale, vale. con el polvito, ahí ese líquido, ese limón, eso lo cuelas en un té, por ejemplo, o lo metes todo eso, lo infusionas, y ahí sí que efectivamente estás, bueno, y eso se cuela también, no se come la pasta que se queda, porque ahí no hay psilocibina ya, ahí no queda nada, que esto también lo comentaremos después, pero que en todo caso ahí la psilocibina ya está descompuesta, entonces cuando te lo tomas entra directo en el torrente sanguíneo y directamente ya te dan a los 20 minutos los efectos. Así que este men pues decide... Y lo hizo sin Lemon Tech, ¿vale? Lo hizo sin Lemon Tech, simplemente con la infusión normal, y se va para la ducha, ¿vale? Enciende la luz del baño, con el extractor, el típico extractor de fondo que se escucha, el agua y tal. Y dice que ahí, en la ducha, le empezaron a llegar unos patrones que nunca había visto, ¿sabes? El tío está ahí como los ojos cerrados, el agua cayéndole, todo tranquilo, y entonces el tío empieza a ver unos patrones como americanos, como aztecas. Okay. El tío vio unos patrones aztecas que nunca había visto, muy vívidos, colores muy fuertes. Esto yo lo achaco a que la variedad sería una variedad más o menos mexicana. Sí, porque alguna vez he tomado de estas precisamente, una pequeña dosis, y he tenido ese tipo de visiones también, ese tipo de patrón, un patrón como azteca, como las líneas de Nazca. Qué curioso, ¿eh? Sí, es increíble como cada... Claro, igual puede ser porque mexicana y los aztecas son mexicanos. Bueno, no sé, sí, creo que estaban como en la parte de... ¿Es la parte de México o la parte del Amazonas? La parte de Perú. No lo sé. Creo que aquí me estoy pegando bueno, estoy tirándome un triple. Pero bueno, en todo caso sí que estaban por la zona de América. Y sí, bueno, esa sí zona. que daba como... A ver, se dicen variedad mexicana, pero a lo mejor venían del Amazonas. De hecho, hay muchas, claro. Una gran mayoría, una buena parte de las setas de psilocibina, de alucinógenas, vienen del Amazonas. Aunque por Europa, por Tailandia, por el sudeste asiático, por todos lados hay, ¿no? Claro, lo que quería decir es, pues, ese hongo, ¿no?, autóctono de esa zona, claro, pues esas civilizaciones, ¿no?, consumieron eso, ¿no?, porque ya se sabe que los chamanes han jugado con eso como herramienta para pues, hablar con las deidades, ¿no?, hablar con Dios o incluso para ver el futuro, ¿no? Y a raíz de eso nace el lenguaje, ¿no? Pues es otro punto importante, que ya lo hemos hablado una vez, pero ¿de dónde nace el lenguaje? El lenguaje viene de estas experiencias, el lenguaje es visual. Y luego ahí nos podemos meter en un tema también a nivel científico como que no es claro, ¿no?, de dónde nace, de dónde viene. Hay teorías de que primero nos pusimos de pie, ¿no?, para ver por encima de la hierba. Entonces, claro, cuando te pones de pie, el ojo empieza a desarrollarse y tenemos el ojo blanco para que simplemente a nivel de cómo nosotros estamos mirando, ¿sabes? Cuando estás cazando sin decir nada, si yo estoy mirando para allá, tú con mi ojo ya sabes dónde estoy mirando, ya te digo, y si de repente miro para allá, tú, sin yo decirte nada, tú ya puedes intuir que ahí hay algo, ¿no? Como que hay, no sé, otra presa o algo. Entonces, a raíz de ahí y tal, entonces, bueno, ¿de dónde nace el lenguaje? No lo sé. ¿Dónde nace el arte? No sé. Puede venir en parte de ahí. ¿El lenguaje crees que su primer símbolo, por así decirlo, es visual o crees que es un sonido? No lo sé, pero ahí la verdad que ahora mismo me pillas, tío, porque tampoco es algo, mira que me gustan los lenguajes y las lenguas y todo, pero es algo que no está claro, ¿no? Porque esa es la cosa con ese tipo de cosas, de temas científicos y tal, que no está claro de dónde nace. Primero es un símbolo y luego es un sonido. Lo más probable es que sí. Puede ser, es que quién sabe, ¿no? Yo no estaba ahí para decirlo. En este caso, este men simplemente empezó a tener ese tipo de visiones, como decía, aztecas y tal. Yo pienso que podrían llegar a ser, o que vendrían por tema de la variedad de las setas, porque hay otras con las que, por ejemplo, nunca he tenido ese tipo de visión, y con otras que a cada vez llegan esos patrones aztecas. Entonces depende mucho, pero él los vio y les pareció muy interesantes, ¿sabes? Como muy vibrantes, muy diferentes, estaba empezando a sentir cosas que nunca había sentido y tuvo otra de esas geniales ideas que tienes ¿sabes? Igual que tuvo la genial idea de pegarse una ducha estando chumado, dijo, vale, ¿qué tal si ahora para mayor potencialidad de los sentidos y de todo este viaje apago digamos, los estímulos que tengo ahora mismo alrededor? Entonces sale de la ducha, apaga la luz, apaga el ventilador y el agua ya la había apagado, la tenía apagado, pero se vuelve a meter en la ducha con todo a oscuras, ¿vale? Aquí, enseguida, en cuanto él se sienta como en el típico sillón, como sillón incrustado que tiene en la ducha, pues se sienta ahí.
y enseguida dice que empieza a encontrar los patrones otra vez. O sea, el tío está ahí centrado y como que muy rápidamente entra y ve esos patrones aztecas de nuevo, ¿vale? Los encuentra esta vez mucho más vibrantes porque está todo a oscuras, entonces como que aunque tenía los ojos cerrados previamente también, los ve mucho más claros, todo lleno de luz, todo lleno de fuerza, ¿no? Y de repente, como que de este momento, el tío está en este viaje tan heavy y dice, joder, pues no está nada más, ¿sabes? Como para hacer un viaje tan potente que me habían dicho que podría pegarme duro y tal, no es para tanto. Y de hecho, hablando de no es para tanto, en ese punto, en ese mismo momento que empieza a pensar el tío como que, coño, no es para tanto, o sea, en plan, de repente todo se apaga, o sea, desaparecen esos patrones, todo está a oscuras, el tío dice, bueno, pues yo qué sé, no está mal. Se sintió como dentro de una cueva, el tío empieza a decir, joder, esto es como, o sea, con los ojos cerrados, abiertos, da igual, es todo lo mismo y estoy como en una cueva. Dice, yo estoy aquí. Y en esa oscuridad total le aparecen unas gárgolas de 6 metros, o sea, enormes. Dios. Unas gárgolas, ¿sabes? Que están por ahí, pero están como a su puto rollo. El tío en este punto dice que no tenía miedo. Él dice, bueno, yo las veía, ¿sabes? En plan, pues, chilling. Y como que las gárgolas estaban a su rollo, como que no le habían visto y como que le dejaban tranquilo, como que no había una hostilidad, ¿Vale? digamos, con respecto a su persona. Por tanto, de nuevo le volvió a llegar ese pensamiento de, pues, hermano, para ser un mal viaje, ¿no? Si estoy viendo aquí gárgolas y cosas más o menos, entre comillas, feas, tampoco está tan mal, ¿no? En plan, pues, oye, sin más, ¿no? De repente. Pero claro, aquí es donde empieza a ponerse la cosa un poco más tensa, porque le aparece un trauma. Aquí es donde empieza a pensar, el tío está en esta oscuridad, en esta cueva, y empieza a llegarle un recuerdo de cuando tenía como 7 años, empieza a ver un niño, ¿vale? De 7 años, y dice, este niño, o sea, en plan, como empieza a tener la visión, un niño, y dice, uy, este niño soy yo. Y dice, ¿dónde estoy? Estoy así como en una piscina, o sea, estoy aquí en una zona, ¿sabes? Estoy con la Se piscina. empieza a revivir eso, ¿no? Y empieza a revivir un recuerdo con 7 años, un trauma que él había olvidado Se había olvidado de eso. hasta ese momento. O sea, no es que se hubiese olvidado, es que nunca lo trae, lo típico que no lo traes a conciencia. Vale, y él tenía en su día a día, ¿se sabe si tenía miedo al agua o miedo a...? ¿O No, esa es la historia. Él no es como que tuviera un trauma específico, no es que pensara en esto, y no es que fuese tampoco un mega trauma, simplemente es que él no lo tenía no lo traía a conciencia, no lo tenías en mente. Pero en su día a día repercutía el hecho de que casi se ahoga con... No, porque claro, ahora es cuando lo revive, ahora es cuando lo está reviviendo y dice que ahí empezó a revivir el momento en el que casi se ahoga, porque no se ahogó, pero casi se ahoga en una piscina, y él, digamos que es un trauma que tenía olvidado. No le afectaba, a lo mejor no le afectaba particularmente, él iba a bañarse, él no tenía problemas, pero claro, el hecho de que esté ahí y que tú puedas tener una vida normal, o sea, no, al revés, el hecho de que tú tengas una vida normal no quita que siga estando ahí. Claro. Y que te pueda pegar de repente en algún momento o que tengas ahí simplemente un trauma como que eso está almacenado en el cerebro y en algún momento puede salir. Pero la forma de sanar traumas realmente, bueno, habrá muchas, ¿no? Tampoco soy un experto, mucho menos, pero revivir el trauma y darle otra concepción suele ser la forma, ¿no? Claro, de hecho, este tipo de sustancia lo que te ayuda precisamente es entrar ahí, verlo desde otra perspectiva de, vale, esto no era para tanto, o esto funcionaba así de esta manera, o yo qué sé, ¿no? Depende de, quiero decir, no es para tanto, ¿vale? Casi me muero, pero como que puedes entender, que puedes separar, puedes hacer un camino. ¿no? Claro, de vale, ok, yo era pequeño, no tenía herramientas, ahora estaría más fuerte, si me volviera a pasar no me pasaría nada, como que te calma, ¿no? En ese sentido. Y en este caso, él lo que le pasa es que en ese punto estaba, al principio, se hacía la idea del tío, estaba, vale, esto es un sueño, no me voy a morir, no me voy a morir. Pero claro, él se estaba sintiendo como se ahogaba de nuevo. Entonces, empieza a sentir como que no tiene respiración, ¿vale? Como que empieza a ahogarse dentro de la ducha. O sea, él estaba sentado, pasó de estar sentado en el asiento a como ponerse en cuclillas y con la cabeza entre las rodillas, ¿vale? Apoyada así como encima. Y el tío, en este punto, es cuando él empieza, pues eso, él estaba diciéndose a sí mismo, en plan, bueno, esto es un sueño, tranquilízate, no pasa nada, tal, estando hecho polvo, pero claro, empieza a sentir que de nuevo no respira, se empieza a sentir las costillas. De repente el tío empieza así, estaba destrozado, o sea, estaba como ahogándose, con las manos puestas en las rodillas y tal, y de repente hace ¡ah! O sea, se tira así por un lado y siente como si se le partiera una costilla por dentro. Tías. Y pasa con una, pasa con otra, pasa con la otra, o sea, empieza a sentir como si todo su cuerpo por dentro se estuviera desquebrajando, literalmente destrozando, ¿vale? Se cae al suelo, o sea, se queda en el suelo de la ducha y el tío como que de repente
empieza a pensar, claro, el tío empieza a pensar, o sea, empieza a darse cuenta de, hostia puta, esto no es un sueño, claro, en plan, empieza a sentirse las costillas rotas, como si estuvieran destrozándole las costillas, partiéndoselas por dentro, y dice, vale, esto no es un sueño, me estoy muriendo en la ducha, o sea, en plan, acaba pensando el tío, joder, manda huevos, ¿sabes? Puto imbécil que soy, yo solo me estoy muriendo, me voy a morir yo solo aquí en la ducha, en serio, tan triste va a ser el final de mi final, esto va a ser como un perro aquí yo solo en la ducha, tal. Y en ese momento, ¿él estaba reviviendo ese trauma o estaba siguiendo viendo las gárgolas, los patrones? A ver, esto es complicado porque, claro, no estás en su cabeza, no podemos saber hasta qué punto y no lo narra él. Este tipo de viajes, el problema que tienen también es que muchas veces no son lineales como tal. Total. Hay veces que no sabes bien cuándo has vivido una cosa, cuándo has pensado otra. Hay cosas que pasan, que desaparecen, pasa otra cosa y vuelven a aparecer. Sí. Entonces, no está claro realmente si, o sea, las gárgolas él no las menciona en este momento, o sea, las gárgolas no le estaban haciendo Claro. nada. ¿Y crees que todo tiene sentido? Es decir, las gárgolas están ahí por algo o simbolizan algo. No lo sé, depende mucho. En teoría sí, en teoría son todo mensajes del subconsciente, ¿no? Es como que son representaciones, símbolos que para nosotros representan algo, ¿no? En teoría el agua representa la conciencia, las emociones, La pureza. ¿no? La pureza, te puede limpiar, etcétera. Entonces depende mucho de cada cosa, ¿no? Y cada persona que ve X cosas, no sé, los patrones, por ejemplo, todo depende también de qué significado tenga para ti. Entonces las gárgolas podrían ser, o sea, para mucha gente podrían ser un símbolo de protección como podrían ser un símbolo demoníaco. Claro, porque ¿crees que los símbolos son individuales o crees que son universales? No lo sé. Eso Buena depende. pregunta. Es que eso Porque es al final una- todo es un símbolo, ¿no? Todo es un símbolo. Incluso la letra, volviendo al lenguaje, la letra A es un símbolo, Sí. ¿no? Y todo lo que vemos es un símbolo. Entonces, ¿crees que son como lo puedes concebir individualmente o cada persona puede tener como una A cierta... ver, cada uno, a ver, hasta cierto punto es difícil de poner esto en perspectiva filosófica porque incluso, porque al fin y al cabo todo el mundo, o sea, en la última instancia todo el mundo tiene su propia visión del mundo y o sea, Total. por mucho que para mí la A signifique la primera letra del abecedario, para uno puede ser como la primera letra de su nombre o la letra por la que empezaba su ex o lo que sea, como que a cada uno nos puede repercutir Sí, de eso una es manera. verdad. Entonces, ¿son universales? Sí. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero probablemente Claro. son individuales también hasta ese punto, ¿no? En plan, el sol, de nuevo, para uno puede ser la belleza, el día, no sé qué, y para otro puede ser calor, horrendo, quemarse, no sé. Entonces, Sí, ya. yo creo que depende de la percepción Entonces de cada es uno. como individual. ¿Y crees que si no, que una mente, si nunca ha visto una gárgola o no sabe lo que es, puedes ver una gárgola en ese viaje o puedes soñarla? Sí, yo ¿Puedes creo soñar que- algo que nunca has visto? Yo creo que hasta cierto punto sí, para empezar porque la conciencia no es de aquí. O sea, mi Ese conciencia... punto es interesante. Claro, mi mente sí. La mente, vale, la mente solo puede percibir lo que ya conoce. Y eso está ahí, estamos de acuerdo. O sea, yo soy de una... Mi mente está en el 3D, no puede concebir, no podemos ni tan siquiera imaginar cómo es ser del 4D, ¿sabes? Podríamos imaginar ser un poco menos, un 2D, más o menos. Hay algunas visualizaciones, algunos... ¿cómo se llama esto? Algunas simulaciones de cómo sería ver en 3D, en 2D, ¿vale? Una perspectiva 2D, cómo se vería desde el plano 2D. Pero hacia arriba es muy difícil, Claro, por no decir imposible, de que la mente ni tan siquiera se imagine o se sienta estando en un 4D. ¿De Justo, acuerdo? mira, esto me lo dijo Rubén. La mente que es limitada, ¿no? Al 3D, y la conciencia es ilimitada, ¿no? Pues algo limitado, como la mente, no puede concebir algo ilimitado, como la conciencia. Claro, entonces, ¿qué pasa? La conciencia es ilimitada, la conciencia está todo ya. Todo lo que ha estado hecho, todo lo que está por hacer, todas las posibilidades infinitas del mundo y de la historia en general. Por tanto, ¿puedes soñar algo? Sí, potencialmente tu conciencia podría descargar esto, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, que cuando llegas a estos estados, hay gente que, quiero decir, nadie nunca, o sea, nadie entiendo que nunca inventó el mandala, sino que tomaría algún tipo de sustancia o sueño, simplemente en sueño sí. o en una meditación profunda o en una respiración holotrópica, por ejemplo, con un ejercicio de respiración, tendrías algún tipo de visión, verías eso y dirías, tú, hostia, ¿cómo lo plasmo aquí? ¿Sabes? Estás como canalizando o recordando algo que ya está en el mundo de la conciencia, o ¿cómo lo llamarías? ¿En el mundo astral? Claramente. ¿Es lo entonces- mismo para ti? ¿Eh? ¿Es lo mismo el mundo astral que el mundo de la conciencia? No lo sé, tampoco le doy muchas vueltas. La verdad, no Ya, es a algo ver, es que me complicado. preocupe. O sea, no creo que es algo necesariamente importante. O sea, como que bueno, simplemente no Sí. creo que me ayude en particular a hacer tanta distinción y tal. Como que sí, efectivamente hay un mundo superior a este. Llámalo mundo espiritual, mundo astral, mundo de la conciencia, da igual, reino kármico, es que me da igual. Sí. Y un poquito yendo al tema de las gárgolas, que me ha parecido interesante. Realmente como que
bueno, mi percepción, ¿no? Obviamente, es un símbolo para mí, cada uno tiene su visión, que sí que pueden ser como a priori, pues, hostiles, ¿no? Pero realmente están en las iglesias para proteger la iglesia. Claro, eso es lo que decía antes, ¿No? que Como... eso es, para uno puede ser, para una iglesia, para un sacerdote puede ser como algo protector, en plan, yo estoy aquí tranquilo porque sé que las gárgolas me están protegiendo de los demonios, ¿sabes? Y para una persona puede ver una gárgola y decir, bro, si eso es un demonio, ¿sabes? En plan, hermano, ¿qué me estás contando? Si eso tiene unos colmillos que... Claro. Entonces, depende de cada uno, pero en todo caso, para él, simplemente en este punto, no lo comenta, simplemente... A ver, también te digo, cuando te están rompiendo las costillas por dentro, yo creo que ni gárgola ni gárgolo, ¿sabes? En plan, déjame tranquilo, yo quiero respirar. Pero el pibe no está respirando, el pibe está que se está muriendo. Vale. De hecho, ¿qué coño se está muriendo? Se querría morir, porque mejor que estar muerto, o sea, mejor que estar sufriendo, estar ahí muerto. Pero entonces él dice, mierda, me voy a morir aquí en la ducha, qué triste. Y empieza, de hecho, en esa oscuridad total, empieza a ver una oscuridad total, desaparecen gárgolas, desaparece todo, solo ve la oscuridad, ve un puntito de luz hacia lo lejos, que el pibe cuando lo ve dice, coño, dice, no me jodas. Dice, el cliché, ¿es verdad? Cuando te mueres, hay una luz. Dice, hostia, resulta que va a ser verdad, que me estoy muriendo, que coño, el cliché es el de ver la luz. Y entonces dice, bueno, pues ya está, pues a puta madre, entonces me voy a morir aquí. De hecho, el tío lo piensa como que dice, joder, me voy a morir, ¿sabes? En mi ducha, yo solo. Dice, he sido tan idiota, ¿sabes? El tío como que se piensa, porque el tío estaba seguro, recordaba haber apagado el grifo de agua, pero el tío cuando se cae al suelo dice, joder, tío, soy tan idiota que me voy a ahogar en un charco de agua, ¿sabes? Como que no voy a poder ni sacar la boca del agua, joder, y me voy a morir aquí como un imbécil. Pero dice, bueno, pues llega un punto que dice, mira, pues ya está, yo estoy seguro de haber apagado el agua, pero bueno, supongo que me habrá dado un viaje muy fuerte y me voy a morir aquí, punto, ya está, pues sin más, estoy viendo el cliché de la luz, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en ese momento empieza a sentir una paz. Claro, dice, bueno, pues ya está, lo que hay, eso, en plan, hay como una luz ahí, ya me llegarán aquí, pues mucho más tranquilo. Y de repente, en esa oscuridad total, aparece una tele. ¿Una tele? Una tele, aparece otra y otra. Se encienden miles y miles y miles y miles de teles a la vez, porque empezaba a tener una revisión de vida, como una especie de ver su vida pasar por delante. Pero no la veía como una película, no la veía una película lineal, sino que lo veía todo a la vez y era más o menos, o sea, era como consciente, como que su conciencia podía ver todo a la vez. Y estaba viendo toda su vida pasar por delante y el tío diciendo, me cago en la puta, que efectivamente, porque claro, el tío en principio, como que bueno, simplemente ve, o sea, se podía centrar en un recuerdo random como, no sé, en su jardín de pequeño, jugando, andando por una calle, como momentos un poco aleatorios de su vida, ¿no? Como y todas a la vez, dices. Pero todas a la vez, o sea, él veía en toda la oscuridad, veía miles de televisiones encendidas, como miles de momentos a la vez. ¿Y era capaz de ver, de asimilarlos todos los momentos a la vez o iba uno por uno? En ese momento era como que él podía era consciente de todo. Lo que pasa es que él, si quería, podía enfocarse en algunos en particular y se enfocó en 2 o 3 aleatorios. Pues eso, un momento en mi jardín, otro andando con mi padre por ahí, otro no sé qué yo en la casa, otro en el estudio. Podía como ir cambiando su foco, ¿no? Como su conciencia podía ponerla en un sitio si quisiera, pero si no, estaba como en toda la vez, ¿no? Como pues, estoy viendo toda la vez. Sí. Wow. ¿Vale? Pero claro, en este momento, como digo, el tío lo que piensa es, claro, estoy revisando mi vida, es todo cliché, o sea, el cliché es realmente verdad, o sea, estoy viendo mi vida pasar por delante, el puntito de luz que estaba por ahí, me voy a morir en mi ducha, no tengo ningún sentido, o sea, como, sobre todo lo que él sentía era como una sensación de haber estado ahí antes. Que esto es algo muy importante. Él se sentía como flotando, ¿vale? En un vacío absoluto. Y tenía la sensación de haber estado en ese lugar antes. Que esto es algo justo muy típico también. Eso iba a decir, has tocado como clichés, ¿no? El tema de la luz al final del túnel, revivir la vida, ¿no? Como toda tu vida pasada. Y la sensación de que has estado ahí, ¿no? Que mucha gente que tiene experiencias cercanas a la muerte dicen exactamente esto, ¿no? Eso es. Claro, como o sea, que... ¿hasta qué punto es cliché o realmente son testimonios reales, ¿no? Sí, a ver, hay un matiz ahí pequeño a aclarar, y es que la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte dicen que vuelven a casa. No tienen la sensación necesariamente de que habían estado ahí antes, porque yo puedo llegar a un sitio y puedo haber estado ahí antes y digo, ¿sabes? Lo típico que cuando llegas a una estación de tren, ¿vale? Una estación de tren en otro país y dices tú, joder. Ese feeling de que has ese feeling, vale, esta estación nunca he estado, pero tengo la sensación de haber estado ya aquí antes, ¿no? Esto a mí, por ejemplo, a mí me pasa un montón. Yo, pues, me gusta viajar un montón. Yo estaba viviendo en Italia, por ejemplo, o en... mira, algo muy claro. Yo cuando paso a Francia, por ejemplo, voy siempre 1 o 2 veces al año voy en coche a Francia, ¿vale? Cuando llego a Francia, en los pueblos,
es como que sabes que estás en Francia. O sea, tú me pones en ¿sabes lo típico de GeoGuessr? El juego este de te ponen en un sitio aleatorio con el Street Google View, Maps. con el Google Maps, y con la vista de Google Maps tienes que adivinar en qué país estás. Y hay gente que lo adivina como en un segundo. Porque simplemente con el hecho de ver la carretera, dice, vale, estas carreteras son de aquí, Claro. de tal país. Bueno, pues esto pasa igual, ¿no? Eso es lo que digo. Este tío tenía la sensación de haber estado ahí antes. Como decir, vale, tengo la sensación de que yo he estado aquí primero, de que ya estuve aquí en este sitio antes, ¿no? Y esto es algo que pasa, a mí me pasa un montón, ¿no? Cuando entro en este estado, siempre tengo esa sensación de haber estado ahí antes, de decir, no sé qué sitio es este, no es mi hogar, no siento como el hogar, que esto es lo que dicen la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, sí lo sienten como he vuelto a casa, por fin. Yo cuando estoy en estados o con meditación muy profunda también me ha pasado, más que sentir estoy en casa, siento, vale, aquí ya he estado, como una estación de tren, literalmente igual. Como decir, vale, yo este tipo, ¿sabes? Esto es otra estación, esto es otro lugar, pero yo creo que ya he estado aquí antes. Tengo como una sensación muy extraña de, hostia, ¿sabes? O como un déjà vu, ¿sabes? Cuando tienes un déjà vu que dices tú, uy, esto ya me suena haberlo vivido antes. Pues esta sensación es lo que tuvo en este momento, en este vacío absoluto, viendo su vida, viendo ¿cómo se llama? La luz al final del túnel. Eso es, la luz. Y también otro patrón, el cuarto, ese sentimiento de paz, ¿no? Que en este proceso también sentía paz, ¿no? En este momento sí, al principio sentía Vale. paz, pero enseguida se torna un poco, digamos, hacia más la locura absoluta o un tono un poco más agobiante si nos ponemos, que es cuando empieza de repente a escuchar una primera respiración, ¿de acuerdo? Que es cuando él, recordamos que todo este proceso sentía que se estaba muriendo, que se estaba ahogando, igual que cuando era pequeño, y que no tenía manera de encontrar la respiración. Bueno, no la respiración, sino no sentía aire. Y en esta primera respiración, que trata de controlar, de aguantarla por ahí, siente como también su pie derecho se empieza a reconstruir. Recordemos que está tirado en la ducha como un perro. Se empieza a reconstruir hueso a hueso. De hecho, el tío empieza a sentir como si fuesen crujidos de los nudillos, como cuando te estás crujiendo todo, te empieza a crujir. Pues así es como el tío empezó a sentir su pie, como se reconstruía hueso por hueso, en plan, todo clac, 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 clac. ¿Le dolía? ¿Eh? ¿Le dolía? No particularmente, no particularmente, simplemente sentía como se estaba reconstruyendo. Y después eso le subía como hasta la pierna, como sentía que toda la pierna derecha se le estaba reconstruyendo hueso por hueso, todos los tendones, todo le crujía, crac, 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 ¿sabes? Empezaba a encajar como piezas de Lego, ¿vale? Y en ese momento el tío está empezando a pensar, piensa, tío, qué pedazo de viaje, qué coño es esto, ¿sabes? En plan, yo estaba aquí a punto de irme y empieza a sonar una voz que no reconoce, que no había escuchado hasta ahora, él no es su voz, ¿vale? Y empieza a escuchar, ¿por qué estás aquí? Le llega una vez, le dice, ¿por qué estás aquí? Él no sabe qué responder, o sea, realmente, genuinamente se hace esa pregunta también, en plan, vale, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer. ¿Por qué estás aquí? ¿Es en este viaje o en la vida? ¿O cómo lo interpreta él? Claro, esa es la peli, que ni él ni nadie. Realmente, sabe, si te pregunto, ¿por qué estás aquí? Y no te doy más contexto. no sabes. ¿Por qué estoy aquí donde en esta sala? Pues estoy grabando un podcast. ¿Por qué estoy aquí? No sé dónde, ¿sabes? En plan, en la Tierra, en el viaje. Total. No se sabe. Entonces no sabía, él realmente no sabía qué responder, pero sobre todo porque aún así, genuinamente, aunque fuera un poco de contexto, no sabe ni por qué está en la Tierra, ni, o sea, por qué sabes tú, no sé, no sabe nada, por qué estoy en este viaje. Sí tenía una intención, ¿no?, de llegar a encontrar el propósito de su vida, que es como por intención que le puso al viaje, pero aún y con todo, es verdad que es complicado, ¿no?, tener una respuesta para algo tan profundo, y de hecho la voz le vuelve a preguntar otra vez, ¿por qué estás aquí? Y él dice, o sea, lo único que se le viene a la cabeza, que es lo único que se nos vendría, supongo, a la mayoría, la única respuesta que tiene en ese momento es no lo sé. Esa es la única respuesta que tiene para esa voz, le dice no lo sé. La acaba diciendo después de que la voz insista por qué estás aquí. ¿Vale? Y en ese mismo instante que dice no lo sé, muere de nuevo. Vuelve a morir, ¿vale? Como si estuviera otra vez en el vacío, pero en este caso, en este sentido, vuelve como a la ducha, ¿vale? Vuelve un poco al cuerpo, como que vuelve enseguida, un poquito brevemente, tiene un atisbo de lucidez, digamos, o sea, más que lucidez, vale, estoy otra vez aquí, muero, vuelvo otra vez aquí, muero, y empieza a escuchar muchas voces, ¿vale? Voces
como de miles y miles de voces que empiezan a subir el volumen, voces una detrás de otras, voces, como si tuvieras unos cascos así enormes puestos al máximo de volumen y luego le añades como un 50.000 más, ¿sabes? En plan, voces a muerte y el tío de repente grita ¡callaos! ¿Sabes? En plan, imagínate estar en todo, en su pico más absoluto y grita un ¡callaos! ¡Basta! ¿No? ¿Sabes? Se enrabieta ya, no podía más, después de escuchar esa locura absoluta de voces y caos y ruido en su cabeza, y obtiene como 30 segundos de paz en los que vuelve al vacío. De nuevo otra vez, como si estuviera muerto. Y el problema viene que aquí empieza como una especie de bucle infinito de repetición una tras otra. ¿Qué es lo que le pasa? Ve su vida pasar, esta vez sí que la ve de forma lineal, como una película. Vale. O sea, más que una película, ni siquiera la ve como en primera persona. Ve su vida pasar a cámara muy rápida, extra rápida, como a la velocidad de la luz, como un Pero segundo. siendo él o viéndolo en una pantalla. Viéndolo él, como si fuera él, en su primera persona. Lo ve todo pasar en un instante, hasta el momento en el que toma el té, va a tomar el té de setas, ¿vale? Hostias. Hasta ese momento todo pasa en velocidad rápido. Cuando llega el momento de beber el té, pasa a velocidad normal, otra vez. Y ve segundo a segundo cómo se bebe el té, solo que esta vez, en vez de 15 gramos, eran 20 gramos, ¿vale? Luego, desde que se bebe el té, pasa otra vez a velocidad más o menos rápida hasta el momento en el que se encuentra con la voz, o sea, el viaje vuelve a velocidad rápida hasta que se mete en la ducha, se apaga la ducha, se tira al suelo, se rompe las costillas, todo esto, la luz, las pantallas, todo lo mismo, y cuando llega la voz vuelve a la velocidad normal. Y la voz le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y él le responde otra vez, no lo sé. Entonces vuelven otra vez las voces, todo el caos absoluto, vuelve a gritar que calléis, os callaos, vuelve otra vez a morir y de nuevo otro bucle. El mismo, todo velocidad súper rápida hasta el momento de beber el té. Esta vez el té lo bebe cada vez con más dosis, 30 gramos. Y otro bucle, 40 gramos, otro bucle. ¿Crees que le está enseñando algo? A ver, esto es complicado porque el tío luego no comenta nada en particular acerca de sus, digamos, aprendizajes o integraciones a raíz de este viaje. No comenta exactamente nada. No sé, no lo comenta en particular. Pero me refiero a la medicina, sientes que si le está poniendo el mismo bucle con un cambio es para que aprenda algo, ¿no? ¿Hasta qué punto es la medicina o es su cerebro? Sí, o es tu mente, porque esto también es difícil de discernir. Hay veces que sí que es muy sencillo ver cuando es como un mensaje claro a la medicina, en plan, vale, esto no es mío, ¿sabes? Esto me llega como que me viene por forma intuitiva y tal, pero cuando hay veces que entras en un bucle, de hecho, precisamente se suele hablar de que cuando entras en bucle es porque estás en la mente, porque estás ahí encerrado en ese viaje, en esa película. Entonces, claro, es complejo. Pero el tío como que, pues eso, de nuevo, no comenta nada en particular, solo comenta que vivió ese bucle cientos de veces, o sea, llegaba, pues eso, 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos, 50, luego 100, seguía subiendo, cada vez era más dosis, ¿vale? Y llevaba como siglos, o sea, él comenta que vivió como siglos ese ciclo atrapado ahí. Claro, o sea, está viendo toda su vida pasar por delante, aunque sea a velocidad de la luz. Toda su vida pasar por delante, luego a velocidad normal tomar el té cada vez con más setas, después velocidad rápida hasta el momento de las voces y luego otra vez todo, de nuevo la ducha, las costillas rotas, casi me ahogo en mi ducha, las voces, grito, las pantallas, todo, una y otra vez, una y otra vez. Y el tío cuando está en plan, claro, en ese punto, de nuevo en ese punto no, pero después de cientos de ciclos dice, vale, estoy definitiva. O sea, el tío dijo, bueno, pues, no, o sea, ya en este punto no hay Mac, no hay personas, ¿sabes? Está en un punto más... Rendición, ¿no? Rendición total, bueno, rendición en el sentido no me queda otra, y el tío dice, vale, definitivamente estoy en el infierno. El tío pensaba que estaba en el infierno. Vale, esto es el infierno. Repetir, vamos a ver. ¿Qué es el infierno, no? Un bucle infinito, una eternidad infinita de atormentación, ¿no? De tormento. Dice, claro, no hace falta que sea fuego. O sea, aquí ya solo estoy sintiendo que me rompen las costillas en cada bucle, vuelvo a ver mi vida, las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal, las que me deja por hacer. Yo sentí algo así, tío, y se me pone los pelos de punta, hermano. ¿Sí? Sí, tío. Pues imagínate, este tío con 100 gramos allí de, ¿sabes? Tomando 100 gramos de estas. No sé si tú quieres compartir algo en particular con ese bucle, las cosas que has hecho. No, pero tú también tuviste un bucle. Pero fue con una ayahuasca. Fue con ayahuasca. Sentir que era un bucle y todo el rato llegaba al mismo punto y encima tenía mucha lógica. Claro, la mente le da lógica, ¿sabes? Claro. Como que le hace como que no puedes buscar un fallo, pero claro, si es la propia mente la que ha creado eso, ¿cómo vas a encontrar un fallo, no?
Claro, es complicado, Es porque complicado, dentro, complicado. dentro de ese set limitado, obviamente Exacto. puedes limitarlo mucho, ¿no? Pero Sí, sí, sí. es complejo, es complejo. En todo caso, este tío, el problema que tenía es que cada vez el bucle llegaba por culpa de la pregunta, ¿sabes? Del por qué estás aquí, y el tío decir no lo sé. Sabía que ahí había empezado él el bucle, había como que era cosa de él. Y le frustraba, tenía una sensación muy alta de frustración porque tenía la respuesta en la punta de la lengua. ¿Sabes cuando tienes la respuesta correcta? Dices, sé lo que quiero decir, pero no me llega. Y siglo tras siglo no le llega. Y el tío tenía una frustración enorme porque tenía la sensación de estar cada vez más cerca, pero de no tampoco terminar de encontrarla. Y entonces, pues eso, tenía como una rabia muy fuerte por no poder recordar algo que decía sentir muy cerca, ¿no? Como decir, hostia, tío, lo tengo como que lo sé, pero no te Pero lo... ¿ese sentimiento en la punta de la lengua se estaba despertando? ¿O desde el principio sabía que lo que era, pero no le salía? Como a cada, o sea, a cada ciclo lo era tenía el más otro. claro. Wow. Lo tenía más claro, Qué más claro, más claro. interesante. Decir, joder, lo sé, sí, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es, pero no me sale decirlo, no termina de encontrar las palabras, ¿sí me explico? Entonces, bueno, pues en todo caso, llega un punto en el que tiene un ciclo final que el tío empieza a sentir todo su cuerpo de repente. De golpe y porrazo, pum, empieza a sentir todo el cuerpo. Y que la luz, esta que veía de fondo, cuando llegaba al punto de la luz, crece con cada respiración. Como vuelve a sentir el cuerpo, empieza a respirar. Y una respiración. Y otra, y la controla cada vez es más fuerte. Y vuelvo al cuerpo, y vuelvo al cuerpo. Y entonces cada vez más veía esta luz grande. O sea, veía la luz más y más grande con esta respiración, cada respiración más grande. Las voces empiezan a escucharlas y esta vez le están dando ánimos. Le dice, sigue respirando, miles de almas, miles de voces, como si miles y miles de voces le gritaran, sigue respirando, sigue, tú puedes, vamos a por ello. La pregunta del por qué sigues aquí, no, por qué estás aquí, la seguía escuchando, pero cada vez se ahogaba más ese ruido, esa voz, la ignoraba, porque cada vez se ahogaba más con el sonido de los ánimos. Él sigue respirando, vamos, tú puedes, sigue respirando. Y en un momento dado, hasta que el punto que ya la voz del por qué estás aquí se queda totalmente ahogada de fondo, y el tío encuentra como la mampara de la ducha, como la puerta de mamparo, la abre y se levanta y dice, ¿sabes? Hijos de puta, he vuelto, ¿sabes? Cabrones. El tío vuelve un poco en sí, se levanta, dice que tiene como un momento de pánico porque siente la pierna completamente, una de las piernas completamente dormida, ¿de acuerdo? Pero simplemente espera un poco y de golpe, ¿sabes? Como que la siente reconstruirse de nuevo el tema de los huesos, como que todo encaja, clac, 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 y sale ya de golpe, sale del baño, abre la puerta y dice que recibe una bocanada de aire fresca. Dice que es la sensación más fresca que ha sentido en la vida, jamás. Y siente como eso, como que le da, como que le influye de nuevo de eso, de vida, de reconstrucción, de, hostia, ¿sabes? Necesitaba esto. Se mira en el espejo, ¿vale? Porque ve que estaba todo normal, que empezaba a volver a ser todo más o menos normal. Se mira al espejo y en este momento se ve en el espejo con 8 años, luego con 80 Hostia. y luego otra vez normal, con la edad que tenía, unos 20 y tantos. O sea, vuelve, es el último, digamos, la última visión que tiene de este viaje es verse con 8 años, con más o menos la edad del trauma este de casi ahogamiento, luego con 80 y luego volver a su estado normal, su estado base. Y ya está, claro, el tío dice, claro, pensaba que habían pasado a lo mejor 3 días, porque realmente no sabe cuánto tiempo ha pasado. En su vacío ha estado decenas de miles de años. En ese ciclo infinito de vida, muerte, no sé qué. Y el tío dice, joder, ha pasado un día, 3 días, una semana, la gente me está buscando y ¿sabes? Se han pensado que estoy muerto o algo. Miro el reloj del móvil y han pasado como 4 horas y media. O sea, que imagínate. Ahí está el tiempo, ¿no? Qué locura. Claro, entonces no tuvo una ¿cómo decirlo? Una percepción lógica del tiempo, Claro. ¿sabes? El tiempo desaparece. Pues si él ha vivido como mucho tiempo en su mente y en ese bucle, y luego han pasado 4 horas, como que es mucha información comprimida en 4 horas, pero hay más información que en 4 horas de otra persona normal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, a ver, la teoría, bueno, hasta donde yo puedo leer, porque obviamente esto es complejo, ¿no? Bueno, va a empezar, el tiempo no existe, o sea, literalmente está el meme este de los... ahí es un meme, no me acuerdo de dónde era, Sí, pero... de los Simpsons. Es de los Simpsons, puede ser, ¿no? Me contó Miguel que es de los Simpsons, no lo sé. Creo que sí, me dijo también Los Miguel. extraterrestres aparecen ahí por
Claro, y viendo la Tierra. Claro, y se descojonan de los humanos. Mira, estos gilipollas han creado una unidad de medida para algo que no existe, que es el tiempo, ¿sabes? Y se agobian, Y por, encima por se no, agobian. se agobian por no tenerlo, ¿sabes? Por no tener tiempo, no sé qué. Y es así, es verdad. Porque el tiempo realmente, si lo piensas, no existe. Y además hay muchas rayas, en plan... La luz, por ejemplo, va mucho más rápido que el sonido, ¿no? Entonces, la gente que está viendo esto, por ejemplo, o nosotros que nos estamos viendo, llega mucho más rápido, pero vamos, bueno, millones no sé, pero cientos de miles de veces más rápido, en órdenes de magnitud, llega más rápido la luz, o sea, la imagen, que el sonido. Por tanto, el cerebro tiene que hacerse el retrasado, literalmente, ¿sabes? Se tiene que cortar un poco, se tiene que bajar el ritmo para que la imagen se procese más lentamente, digamos, y se sincronice con el sonido. Por tanto, lo que estás viendo realmente es mentira, porque tu cerebro está generando la imagen unos milisegundos más retardada para que se sincronice con el sonido y que todo tenga sentido. Pero eso quiere decir que tú cuando te van a dar un puñetazo, para cuando te han dado el puño, tú en teoría lo estás sintiendo antes Que el sonido, ¿no? que lo que... Bueno, no, porque realmente lo estás viendo a la vez. Pero sí, eso es, el sonido sí que es verdad que llega tarde. Entonces, Sí, el sonido va como a 300 metros por segundo, ¿no? 300 o kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo creo que son. No, Creo que sí. el sonido no. No, el sonido no, el sonido son 2.500 o 2.900, depende del medio. En el aire creo que son 2.500 kilómetros por segundo. Sí, que de hecho hay imágenes de aviones cómo pueden romper esa barrera y se ve como Claro, como la barrera del sale sonido. y luego el sonido Y luego es una película. es una peli, la verdad, la realidad pues es una liada. Y pues nada, este men, después de este pedazo de viaje, se dice el tío, joder, dice, menudo puto colocón, hermano. ¿Qué hago yo con esto? Pues me fumo un porro.